Mi nombre es Lizeth Valeria Luna Bedoya y en esta oportunidad presentaré la introducción de nuestro esquema de redacción. Como tema tenemos la guerra entre Rusia y Ucrania, sus repercusiones económicas en la población del Perú en el año 2022. Como pregunta, ¿en qué medidas la guerra entre Rusia y Ucrania repercute en la economía de la población peruana en el 2022? Y bueno, nuestra hipótesis es, entre el año 2020 y 2022, la guerra entre Rusia y Ucrania repercuta en la economía de la población del Perú por las importaciones de insumos para la elaboración de fertilizantes provenientes y el impacto de los precios elevados en la población de Perú. En nuestra definición básica definiremos la palabra guerra. A continuación, como contexto, vamos a presentar la idea principal, que es guerra entre Rusia y Ucrania, en 2 puntos. El primero es el origen del conflicto bélico y el segundo es el inicio de la guerra. También como justificación presentamos que la importancia de esta investigación radica en conocer la repercusión económica que trae consigo la guerra entre Rusia y Ucrania hacia la población peruana, y así con la información obtenida podamos presentar un panorama acerca de cómo la economía actual de nuestro país está siendo afectada, y a su vez, cuando seamos partícipes, podamos afrontar de la mejor manera posible las posibles consecuencias. Para la presentación de nuestro primer argumento, tenemos Viluska Patnogic y Verónica Tello plantean cómo los mercados del mundo cambiaron por las medidas tomadas durante la pandemia del COVID-19. La idea principal de este primer argumento es los mercados del mundo cambiaron por las medidas tomadas en la pandemia del COVID-19. Como fichas tenemos el impacto de la pandemia en la economía, el aumento de los precios en la pandemia, consecuencias del cierre de frontera en pandemia y el gobierno frente al impacto económico del COVID-19. A continuación voy a presentar el argumento que yo realicé, que es el argumento número 2. Como idea principal está el origen de las relaciones peruano-rusas y los efectos económicos en los principales canales de América Latina. Yo lo he dividido en 4 subtemas. El primero es el conflicto que ocurre es en un contexto de alta incertidumbre a nivel global, asociada a diversos factores. Punto número 2. Este conflicto tendrá un impacto en las economías de América Latina a través de varios canales. Punto número 3. La realización de un análisis, revisión e interpretación de las relaciones de la Federación de Rusia con nuestro país desde su origen, que es la Revolución Rusa, hasta la actualidad, ya que sí tenemos aún o mantenemos relaciones con Rusia. Y como último punto está la posición peruana respecto al contexto actual en el que se le ve implicado a Rusia en un conflicto armado. Hola, buenas noches. Mi nombre es Elvi Bardales. A continuación, en el argumento 3, veremos como idea principal el impacto de la economía global y peruana entre la guerra de Rusia y Ucrania. En nuestra primera ficha de resumen tenemos las sanciones impuestas sobre Rusia. Aquí se analizan las sanciones económicas y financieras impuestas, como dejar fuera a los bancos rusos del sistema SWIFT, así como el congelamiento de sus activos. En la segunda ficha tenemos los efectos económicos globales, donde se observa que a medida que la guerra va avanzando, se han presentado situaciones que afectan el comercio internacional, como el aumento de los costos de logística y el incremento de los precios del gas y la electricidad. En la tercera y cuarta ficha analizamos las relaciones comerciales de Perú con los países en la guerra, así como las consecuencias económicas en nuestro país que proceden de situaciones indirectas como el precio del petróleo a nivel mundial, el cual en el Perú ha tenido un efecto sobre el costo de los transportes, aumento en el precio de los diferentes productos e incremento la inflación. Muchas gracias. Hablando sobre el argumento 4, mi nombre es Marlene Ramos Aroní y le voy a hablar una de las 4 ideas principales que tiene como consecuencia en el conflicto de la guerra de Rusia y Ucrania. Hablamos más que todo al principio como unas consecuencias finales o a futuras que podría afectar al Perú. En el Perú, como título que tenemos, Perú afectados y países del primer mundo intervienen en la guerra.
El impacto de este conflicto a nivel internacional es evidente. Por un lado, muchos países han declarado abiertamente su postura. Es claro que las sanciones económicas impuestas a Rusia no solo afectan a dicho país, sino a varias industrias en el mundo entero. ¿Y qué tanto afectaría el conflicto al Perú? Evidentemente, al vivir en un mundo tan intercomunicado como el nuestro, todo afecta a todos. El Perú, al igual que la mayoría de países en el mundo, nada puede hacer para cambiar el curso de este conflicto, pero en el plano económico, la exposición de nuestra moneda se mantendrá mientras dure el conflicto. En realidad, nuestra preocupación debería de ser si países como Estados Unidos, China o Unión Europea se involucren militarmente con el conflicto, ya que eso sí afectaría a nuestro PBI de manera directa con el tiempo y podría producirse mayores alteraciones en los mercados y que la economía internacional, lo que dificultaría que el Perú pueda contrarrestar la contracción económica que se produciría en los mercados. Como segundo título tenemos la guerra de Rusia y Ucrania impactará al Perú. El problema México, que inició como en el 2022, simultáneamente tendría problemas con la expulsión de los bancos rusos del sistema de transferencia interbancarias, así como el bloqueo de cualquier pago de Rusia a territorios exportadores y viceversa. Sin embargo, es notable que el trueque de bienes que se poseen de manera directa con Ucrania y Rusia se verán perjudicados. Esta repartición se refleja en los primordiales productos de intercambio, como es la pota, trucha, jengibre en las exportaciones y productos de hierro, acero e importaciones. Según la fuente peruana, no hay mucho que temer debido a que la colaboración de los dos territorios en el portafolio comercial de productos no puede tener relación de importaciones debido a que es factible que haya inconvenientes de abasto en territorios en determinados productos. Como tercer título tenemos el efecto de la inflación en el Perú. La inflación en el Perú a lo largo del último año está justo por debajo del 7%. Sin embargo, los costos de los artículos fundamentales han incrementado más veloz. La inflación de alimentos, casa, energía y combustible ha incrementado hasta el 11% en el último año, conforme con la Agencia Nacional de Estadísticas Peruanas. Los pobladores mencionan que su enojo por la guerra y la inflación han llevado a que anteriormente ganaban un poco más del sueldo mínimo, a cerca de 1.400 soles al mes. Los aumentos se han acelerado desde que comenzó la guerra de Ucrania y Rusia, presentando el 29% de las exportaciones mundiales de trigo y el 19% de los envíos de maíz. El gobierno en este caso ha tomado algunas medidas de emergencia para aliviar los costos, incluida la excesión de mayoría de impuestos sobre la gasolina y la entrega de valores de residentes pobres para comprar gas para cocinar. También ha aumentado el salario mínimo en un 10%. Y como último título tenemos el conflicto lejano en el Perú. La guerra es un shock geográfico como en el mundo, tomando en cuenta que Rusia es fundamental jugador en el mercado mundial de energía, como distribuidor de gas y petróleo. La cotización de dichos productos se viene aumentando de manera significativa. Rusia responde por poco más del 10% de las exportaciones de petróleo al mundo y por más del 20% de las exportaciones de gas natural. Los costos se permanecen disparados, no ya que Rusia haya decidido dejar de vender de sus hidrocarburos, sino que Estados Unidos y las naciones del continente europeo han decidido dejar de comprarlos, produciendo una escasez. Así explica el director del Gas Energy Latin America Perú. Gracias.